El miércoles por la mañana, Aaron fue al entrenamiento. No le dirigió la palabra a nadie, ni siquiera a Weimar o a Nikki, pero allí estaba. También se presentó en la residencia a tiempo para montarse en el coche con ellos de camino al entrenamiento de la tarde, así que Nikki le pidió a Neil que condujera. No sirvió para nada, ya que Aaron y él no hablaron en el asiento trasero. Pero Nikki parecía esperarse aquella actitud distante. Fue esa tarde cuando los veteranos se dieron cuenta por fin de quién estaba conduciendo el coche de Andrew y Matt no tardó en preguntar el motivo. Nikki necesita pasar tiempo con Aaron, explicó Neil. Cuando se entere Andrew de que le has robado el coche, empezó Matt, pero dejó el resto de la amenaza en el aire. Andrew ya lo sabe, dijo Neil. Me dejó sus llaves. Matt se le quedó mirando, sorprendido. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Cuando Neil lo miró con el ceño fruncido, se limitó a sacudir la cabeza. Neil lo dejó estar. Aquella noche le pidió a Matt que lo enseñara a pelear. La petición pareció sorprenderle, pero accedió de todas formas, y los dos se pasaron el resto de la tarde comparando sus horarios para ver cuándo podían juntarse para las lesiones. La mayor parte de su tiempo libre estaba dedicado a Lexi y Neil seguía teniendo sus sesiones nocturnas con Kevin. Por suerte, podían cuadrarse 2 veces por semana entre clases. Matt prometió que le conseguiría unos guantes la próxima vez que fueran al centro. El jueves fue casi idéntico al miércoles, salvo porque cuando fueron al comedor a cenar, Caitlin los acompañó. Puede que Aaron hubiera avisado a Nikki, ya que éste no reaccionó en absoluto cuando la chica apareció con una bandeja. La reacción de Kevin fue algo más obvia, pero su gesto no era de desaprobación, sino más bien calculador. Al principio Caitlin parecía nerviosa, pero se acostumbró a ellos enseguida y se pasó la cena entera charlando. Su entusiasmo por absolutamente todo resultaba un poco agotador, pero Aaron tenía un aspecto tan vivaz en su presencia que Neil fue incapaz de pensar nada malo de ella. El viernes había partido. Debería haber sido una victoria fácil, pero la ausencia de Andrew y la nueva raqueta de Neil inclinaban ligeramente la balanza a favor del JD. Aún así, los zorros ganaron con un margen de 6 puntos, batiendo su propio récord de la temporada con 11 victorias y solo 2 derrotas. Y Caitlin estaba esperando a Aaron cuando salieron de la cancha. Puede que verlos abrazarse inspirara a Nathan, porque en cuanto entraron en el recibidor dijo, «Deberíamos celebrarlo». Nikki no dudó ni un segundo, pero solo si hay alcohol de por medio. El silencio que lo siguió fue de lo más revelador. Dan lo había propuesto, pero no esperaba que los primos aceptaran de verdad. Por suerte para todos, René intervino enseguida. «Tenemos un par de botellas en nuestro cuarto. Creo que la mayoría están medio vacías, pero debería de haber suficiente para todos». Aaron la miró como si tuviera 3 cabezas. «No nos juntamos con vosotros». «Esta noche sí», dijo Matt. «Dile a Caitlin que se venga». «Probablemente vaya a salir con sus amigas», dijo Aaron. «Nosotros no... que se vengan las raposas también», dijo Dan, y cuando Allison le lanzó una mirada de incredulidad, se encogió de hombros. «¿Qué? Llevo aquí 4 años y solo me sé los nombres de 5 de ellas. Es un poco triste teniendo en cuenta que nos han apoyado todo este tiempo. No sé si el grupo entero cabrá en nuestra habitación, pero las salas de estudio del sótano tienen espacio de sobra», sugirió René cuando Dan no dijo nada más. «Dudo mucho que alguien vaya a usarlas un viernes por la noche, así que podemos hacer todo el ruido que queramos. Invítalas, Aaron». «No», dijo este, como si le pareciera inconcebible que siguieran hablando del tema. «Oye, en serio», dijo Matt, «¿qué te pasa con nosotros? Lo de Andrew más o menos lo entiendo, pero lo tuyo no. ¿Qué te hemos hecho? Aparte de pagar tu fianza». Intervino Nikki, intentando ayudar. «Vamos y punto, Aaron». Aaron abrió la boca, la cerró de nuevo y le lanzó una mirada cabreada a Nikki. «Cuando vuelva Andrew se lo explicas tú». «Oh, ni de coña», dijo Nikki, señalando a Neil con el pulgar. «Eso se lo dejo a este. Gracias por sacrificarte por el equipo, Neil. Eres un amigo de los de verdad». Le sonrió, pero el entusiasmo no le duró demasiado. Lo que fuera que viera en el rostro de Neil pareció confundirlo, y se echó atrás enseguida. «No te preocupes, mandamos a René como refuerzo. Según tengo entendido, Andrew solo gana la mitad de las veces cuando se pelean, así que igual sobrevives y todo. ¿Neil?» Debería dejarlo estar, o al menos dejarlo para más tarde, pero no pudo resistirse. «¿Lo somos de verdad?», preguntó, porque ¿no era eso lo que había dicho Betsy hacía apenas un par de días? En aquel momento no lo había comprendido, ni lo había intentado siquiera. Demasiado enfadado y alterado por todo lo que estaba pasando. Ahora significaba algo diferente, aunque no sabía muy bien el qué. Se dio cuenta de que Nikki no podía seguir el hilo de sus pensamientos y se obligó a sí mismo a decirlo en voz alta. «¿Amigos?». Fue como si aquella palabra le extrajera toda la felicidad del cuerpo a Nikki, pero la expresión que cruzó su rostro en aquel momento fue tan rápida que Neil no pudo descifrarla. Su sonrisa regresó en un instante, aunque no le llegó a los ojos.
Neil se habría disculpado, pero Nicky alargó una mano y le revolvió el pelo. «Me vas a matar un día de estos», dijo. «Sí, chaval, somos amigos. De nosotros ya no te libras, te guste o no». «Si ya habéis terminado», dijo Weimar desde la puerta. «Moved el culo e id a ducharos. Me estáis empapando el suelo de sudor. Apestáis, y yo tengo mejores cosas que hacer que ver cómo os quedáis ahí de cháchara». «Sí, entrenador». Los zorros se separaron en sus respectivos vestuarios, pero Neil se metió en la ducha con la conversación aún en la cabeza. De pie, bajo los chorros, contempló sus propias palmas. Se preguntó qué significaba aquello, si podía significar algo para alguien como él. Tenía que enfrentarse a Rico, al fantasma de su padre que le acechaba, y tenía 6 meses antes de que Nathaniel enterrara a Neil Hosten para siempre. Tener amigos no cambiaría nada. Pero ¿qué daño podía hacer? No lo sabía, solo había una manera de averiguarlo. Acción de Gracias pasó. Matt se fue a casa con su madre, Dan fue a visitar a sus hermanas de escenario y Allison se fue con René. Los veteranos le preguntaron a Neil una sola vez si iba a volver a casa por vacaciones. No le preguntaron por qué se quedaba y él no perdió el tiempo inventando una mentira. Se pasó el puente de 5 días en la torre con Nicky, Kevin y Aaron. La mitad del tiempo la pasaron en la cancha y la otra mitad haciendo el vago en la residencia. El día de Acción de Gracias fueron a casa de Abby. Weimar también fue, por supuesto, y se pasaron la mañana bebiendo café y viendo el desfile en la tele. En cuanto terminó, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Abby repartió las tareas entre sus invitados y a Weimar le puso a trabajar en la cocina con ella. La cena estaba lista a media tarde. Cuando Nicky le preguntó a Neil cuál era su plato favorito, podría haber mentido y dicho cualquiera de los platos estereotípicos que solían asociarse con Acción de Gracias. En vez de eso, decidió practicar un poco de honestidad y admitió que nunca había celebrado aquella fiesta. Esas cosas no eran una prioridad para su familia. Nicky, como era de esperar, reaccionó como si aquello fuera lo más trágico que había oído en su vida. Neil no le encontraba el atractivo. Al ver lo poco impresionado que estaba, Nicky dijo: «No se trata de la comida, se trata de estar en familia. No necesariamente la familia que te toca al nacer, sino la que tú eliges. Esta», dijo con énfasis, señalando a todos. «La gente con quien confiamos para formar parte de nuestra vida. La gente que nos importa». «Estoy intentando comer», dijo Weimar. «El entrenador no es menos sentimental porque no entrena», dijo Nicky a Neil. «No sé qué ve Abby en él. Seguro que es buenísimo en la... Termina esa frase y te pongo a lavar platos», dijo Abby y Nicky tuvo la sensatez de callarse. Al final recogieron y limpiaron entre todos, ya que prácticamente habían destrozado la cocina de Abby intentando preparar todos los platos necesarios. Después cayeron rendidos de cualquier manera por el salón. Neil estaba pensando que no volvería a comer por lo menos durante un mes, pero los demás, al parecer, aún tenían ganas de beber vino. Nicky, a pesar de que nunca había visto a Neil consumir alcohol por voluntad propia, fue lo bastante optimista como para ofrecerle una copa. «¿Ni siquiera en vacaciones?», preguntó cuando Neil la rechazó. «Aún es menor de edad», dijo Abby. «Aaron y Kevin también y no hacen nada para evitarlo», señaló Nicky. «Tampoco los animo a beber», repuso Abby. Kevin observó la conversación desde donde estaba apoyado en el mueble de la televisión. Cuando Nicky se rindió con un suspiro, Kevin habló en francés. «Si quieres beber, yo puedo vigilarte», dijo, y añadió cuando Neil lo miró. «No dejaré que digas nada de lo que puedas arrepentirte». «En menos de 1 hora estarás borracho», dijo Neil. «¿Y entonces quién me detendrá?» Kevin le clavó una mirada fría. «Yo dejaría de beber». «¡Qué maleducados!», dijo Nicky, incorporándose para mirarlos a ambos. «¿Qué acabas de decir? No te entiendo, no es justo». «La próxima vez piensa en eso antes de hablar en alemán durante mis entrenamientos», dijo Weimar. «Eso es distinto», se quejó Nicky. «Neil solo pone esa cara cuando alguien intenta hacer algo por él, pero todos sabemos que Kevin es el mocoso más malcriado del mundo». «¿Qué has dicho, Kevin? ¿Tengo que defender el honor de Neil o qué?» Kevin no perdió el tiempo contestándolo. Neil lo hizo, aunque sus palabras iban más dirigidas a Kevin que a Nicky. «Estoy bien, pero gracias». Kevin lo aceptó, encogiéndose de hombros, y siguió bebiendo. Nicky volvió a mirarlos a ambos. Se dio cuenta de que no iba a obtener una explicación y se recostó de nuevo con un suspiro decepcionado. La habitación se sumió en un silencio cómodo. Cuando llegó la hora de marcharse, Neil tenía tanto sueño que apenas podía conducir, pero los llevó de vuelta a la residencia de una pieza. Nicky intentó convencerlo de que se quedara con ellos, ya que había una litera libre en su cuarto y no quería que Neil pasara la noche de Acción de Gracias solo. Pero Neil regresó a su propia habitación. Parecía demasiado grande sin nadie más allí. Supuso que su perspectiva se había visto afectada después de pasar todo el día rodeado de tanta gente. Por suerte, estaba demasiado cansado como para preocuparse por ello. Cayó rendido en cuanto su cabeza tocó la almohada. El lunes trajo consigo la última semana de la temporada de Exi. Los zorros regresaron de sus vacaciones descansados y listos para acabar el año con una victoria.
Llegaron a los entrenamientos con una energía casi salvaje y quemaron hasta la última pizca los unos contra los otros. Neil esperaba que se separaran después del entrenamiento para pasar la noche en sus respectivos grupos, pero todos acabaron yendo al comedor a la vez. No sabía quién lo había orquestado ni le importaba, porque aunque Aaron pareció recular al ver a los veteranos, no opuso resistencia. El martes Caitlin se unió a ellos y el miércoles salieron a cenar al centro todos juntos en grupo. Los 8 zorros que quedaban y 4 de las raposas. No había muchos sitios en aquella zona que pudieran acomodar a un grupo de aquel tamaño, pero por suerte en su restaurante local favorito podían sentarse en 2 mesas de 6 personas con solo un pasillo entre medias. Las animadores estaban dispuestas a separarse de 2 en 2, pero los zorros lo tuvieron más difícil para decidir cómo sentarse. La solución más obvia era dividirse como siempre, los veteranos en una mesa y el grupo de los primos en la otra. En su lugar, Neil y Kevin acabaron sentados con Allison y René, y Matt y Dan se sentaron al otro lado del pasillo con Aaron y Nikki. Aquello no había supuesto ningún problema, si no fuera porque una de las animadoras acabó entre Kevin y Neil. Neil reconocía a Marissa de la noche que jugaron contra el Campbell JD. No recordaba mucho más sobre ella, salvo que compartía habitación con Caitlin. Pero a juzgar por la sonrisa radiante de la chica, aquello le bastaba. Se arrepintió de haberle dirigido la palabra de inmediato, porque se pasó el resto de la cena acosándolo. Neil había crecido entablando conversaciones casuales con miles de desconocidos por todo el mundo, pero estaba desentrenado. Ahora se pasaba el día entero con los zorros y ellos habían dejado atrás aquellas conversaciones superficiales hacía meses. Si al menos Marissa estuviera hablando de Lexi, habría sido capaz de soportarlo. Pero sacó todos los temas del mundo menos ese. Neil estaba sentado en la parte exterior del banco y aún así se sentía atrapado. El alivio que sintió al salir del restaurante tras la cena fue tan intenso que casi se mareó. La zona de compras del centro era una larga calle que divergía de Perimeter Road cerca del verde. Las raposas tenían que cruzar el verde para volver a su residencia, mientras que los zorros seguirían por la acera de Perimeter Road hasta la torre. Se detuvieron junto al paso de cebra para despedirse, y Caitlin se aseguró de darle un beso de buenas noches a Aaron. A Neil no le interesaba verlo, pero cuando se giró se encontró a Marissa justo enfrente. «Si quieres, puedo darte mi teléfono», dijo Marissa. Neil no recordaba habérselo pedido en ningún momento. ¿Para qué? No era la respuesta que ella esperaba, a juzgar por cómo le tembló la sonrisa. Aún así, se recuperó enseguida y le puso la mano en el brazo. «Me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor. Creo que podríamos pasarlo bien los dos solos. Eres de lo más interesante, Neil». No era la primera persona que se lo decía, pero Neil se preguntó si la opinión que Andrew tendría sobre él cambiaría cuando no estuviera medicado. Apartó aquel pensamiento aleatorio de su mente por ser irrelevante e inútil y se centró en Marissa. «Si me lo dieras, no te llamaría», dijo Neil. Solo socializó con los zorros. La chica se le quedó mirando durante una eternidad y después habló con una despreocupación que Neil no se creyó en absoluto. «Si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarme». Fue a separar a Caitlin de Aaron y las raposas cruzaron la calle hacia el campus. «Te has pasado, Neil», dijo Nikki. «Con lo calladito que eres, a veces eres un cabrón. Se puede rechazar a una chica con delicadeza, ¿sabes?» «¿Por qué?», preguntó Neil. Pero Nikki solo suspiró con lástima. Neil se metió las manos hasta el fondo de los bolsillos y miró a Dan. ¿A las chicas hay que tratarlas con delicadeza? ¿Pensaba que eran muy fuertes como para eso? Dan le sonrió con aprobación. La mayoría lo somos, pero otras son como los chicos y tienen el ego delicado. «Oye», protestó Matt. «Si Marissa no es una candidata para el banquete de Navidad, ¿puedo presentarme yo?», preguntó René. Nikki la miró con la boca abierta, pero ella no dio señales de percatarse. Contestó a la mirada interrogativa de Neil con una sonrisa dulce y se explicó. «Parece ser que mi acompañante habitual no está disponible, pero preferiría no ir sola. ¿Qué te parece?». Neil no había planeado invitar a nadie, pero contestó. «Vale». «¿Primero le robas el coche a Andrew y ahora le robas a la chica?». Matt tomó la mano de Dan y miró a Neil. «Oh, y además has corrompido al resto de monstruos convenciéndoles de que se junten con nosotros fuera de los entrenamientos. Dime si necesitas refuerzo cuando tengas que explicarle todo esto». «Gracias, pero me las arreglo bien con él», dijo Neil. «Ya nos hemos dado cuenta», contestó Dan, seca, y tiró de Matt para avanzar por la acera. El resto de zorros lo siguieron. Caminaron a paso rápido para combatir el frío, pero aún así estaban helados cuando llegaron a la residencia. Se separaron al llegar a la tercera planta. Neil aún tenía un par de horas antes de reunirse con Kevin para entrenar, así que se sentó en su escritorio con sus libros de texto. Matt sacó una cerveza de la nevera y se puso a hacer sus deberes. «No me puedo creer que ya casi se haya acabado», dijo al cabo de unos minutos. «Por un lado, me da la sensación de que este ha sido el semestre más largo de la historia, pero al mismo tiempo, el otoño ha pasado volando. Ya es casi diciembre, ¿sabes?» «Sí», dijo Neil, dibujando círculos en su esquema. El viernes era 1 de diciembre y el último partido de la temporada de otoño.
La semana siguiente los zorros solo acudirían a los entrenamientos matutinos, ya que Weimar quería que pasaran las tardes estudiando. Neil y Kevin no lo habían hablado, pero asumía que seguirían entrenando por las noches. «¡Mierda! ¿Ya casi es Navidad?», dijo Matt, casi como si se maravillara de ello. «Todavía no sé qué le voy a comprar a Dan. Pero, oye, hablando de Navidad, ¿sabes qué vas a hacer?». La silla de Matt crujió cuando se giró para mirarlo. «¿Vas a irte a casa o te vas con los monstruos?». «Aún no lo he decidido», dijo Neil. «¿A dónde van ellos?». «Si no me falla la memoria, el año pasado Eric vino desde Alemania y salieron de fiesta por Colombia», dijo Matt. «Eso fue antes de que llegara Kevin y los atara a la cancha y antes de... bueno, de lo que ha pasado. Me imagino que no van a querer volver a Colombia hasta dentro de mucho. Igual me equivoco. Tú lo sabrás mejor que yo». «No lo sé», dijo Neil. «No han dicho nada al respecto». «Sea como sea, no paséis las vacaciones aquí, ¿vale?», le pidió Matt. «Si no tenéis otros planes, os arrastraré a casa conmigo. Mi madre hace tiempo que quiere conocer a los monstruos y en su casa hay sitio de sobra para todos. Avísame si eso». A Neil le hizo falta un momento para procesar aquello. «Gracias, se lo diré a los otros». Matt asintió y volvió a ponerse manos a la obra. Neil intentó centrarse otra vez en sus deberes, pero había perdido el hilo y ya no podía recuperarlo. En vez de eso, se dedicó a dibujar huellas de zorro en el margen del papel hasta que Kevin fue a buscarlo. Neil se pasó el camino al estadio pensando en la oferta de Matt, pero no sacó el tema. Kevin no era el indicado para planteárselo primero, aunque suponía que accedería si había una cancha lo bastante cerca. Puede que Nicky fuera el más fácil de convencer. Neil solo podía imaginarse la reacción de Aaron. Pero, ya que ninguno tenía familia, puede que valiera la pena intentarlo. Neil sentía cierta reticencia ante la idea de conocer a la madre de Matt. Pero después de su experiencia con Acción de Gracias, sentía curiosidad por saber cómo pasaban las fiestas las familias normales. Tan normales como podían ser las familias de los zorros, al menos. «Céntrate», dijo Kevin con impaciencia, así que Neil lo apartó de su mente hasta más tarde. Aquel año, el banquete de Navidad del Distrito Sudeste se celebraba en Breckenridge. Por suerte no era tan temprano como para impedir que los zorros se repusieran de la fiesta de final de semestre de la noche anterior, pero seguían siendo 7 horas de autobús. 2 semanas después del final de la temporada, y habiendo dejado atrás los exámenes, Neil no tenía nada en qué pensar salvo en Rico y en Andrew. Este último se había marchado hacía ya 5 semanas y nadie había tenido noticias de él. Ni siquiera Betsy sabía cómo le iba, ya que había cedido su tratamiento al equipo de East Haven. Neil estaba intentando no obsesionarse con ello, pero era una tarea imposible y sabía que los zorros iban a tener que oír hablar del tema aquella noche. Rico, sin duda, tendría algo horrible que decir al respecto. Los zorros fueron de los últimos en llegar a la cancha del Breckenridge. Kevin se había pasado la mayor parte del trayecto durmiendo, ya que aquella mañana había bebido tanto alcohol como café. Pero se despertó cuando aún quedaba media hora para llegar al campus. El resto del viaje lo pasó callado como una tumba, pero Neil se giró para observarlo cuando entraron en el aparcamiento del estadio de los Chacales. Kevin estaba mirando hacia el resto de los autobuses por la ventana, y una violenta sacudida indicó que había visto los de los cuervos. Weimar echó a los zorros y a sus acompañantes del autobús y cerró tras ellos. Cuando volvió a girarse, chequeó los dedos en dirección a Kevin para captar su atención. «Mírame». Kevin arrastró su mirada vacía hasta Weimar, y este señaló a Neil y a Matt. «¿Ves a estos dos? Si en algún momento de la noche te miro y no estás al menos a 1,5 metros de alguno de ellos, no juegas ni un puto partido esta primavera. ¿Me entiendes? Son tus escudos. Utilízalo. Utilízame a mí, si es necesario. Ahora quiero oírte decir, sí, entrenador». Fue todo lo que consiguió decir Kevin. «No te preocupes», dijo Matt. «No puede hacer nada con tantos testigos». «Consiguió atrapar a Neil en el último banquete», dijo Allison. Kevin miró a Neil. Él le devolvió la mirada sin dudar y no dejó que sus propios nervios se manifestaran en su rostro. Sacaron su ropa del maletero y siguieron al guardia de seguridad que los hizo entrar dentro. Neil se cambió en uno de los cubículos del baño y después examinó su reflejo. El resto estaban en la sala principal y no podían verlo, así que se inclinó hacia adelante para acercarse al espejo. Deslizó una de las lentillas para apartarla un momento. Necesitaba ver el verdadero azul frío de sus ojos, y esto le dio fuerza. Le había prometido a Andrew que se quedaría con Kevin sin importar lo que ocurriera. No tenía intención de romper aquella promesa. Puede que Neil fuera un fugitivo asustadizo y Nathaniel un joven atormentado, pero Abraham había crecido apartado e inmune a los negocios sangrientos de su padre. Neil tiraría de cada asesinato que había presenciado y de cada noche eterna y desesperada y se enfrentaría a Rico, impávido. Era lo mínimo que podía hacer. Era lo único que podía hacer. La cancha estaba llena de decoraciones navideñas. Habían flores de Pascua delineando las paredes y un enorme árbol en una esquina.
Neil supuso que era falso, porque habría sido imposible meter un árbol de aquel tamaño allí dentro a no ser que fueran por piezas. Unas mantas gruesas bajo la base se aseguraban de que no rayara el suelo de la cancha y habían pequeños regalos apilados al pie. Se preguntó si serían también falsos o si eran los regalos que los chacales iban a hacerse los unos a los otros, prestados temporalmente como decoración. Esta vez, los organizadores de los asientos habían sido lo bastante inteligentes como para separar a los zorros y a los cuervos. Los zorros estaban sentados frente a los avispones de Wilker Myers, y Neil acabó entre René y Kevin. Los zorros y los avispones llevaban sin verse desde septiembre. Neil casi esperaba una actitud agresiva, ya que los zorros habían ganado el partido. Pero ahora que la temporada había terminado, los avispones estaban animados y relajados. Una vez hubieron llegado todos los equipos, Tetsuji Moriyama dio un golpecito contra el micrófono inalámbrico para llamar su atención. Alguien apagó la alegre música navideña y Tetsuji repasó a los equipos reunidos con una mirada pétrea. Se han decidido los rankings de la temporada, dijo sin énfasis ni preámbulos. A aquellas alturas no era ninguna novedad. Los comentaristas deportivos y los entrenadores se habían pasado la temporada sumando los puntos. Pero todos prestaron atención. Estos son los 4 equipos clasificados para representar al Distrito Sudeste en el campeonato de primavera. Los mencionaré en orden, del primero al cuarto. Edgar Allan, Estatal de Palmetto, Breckenridge, Belmont. Le pasó el micrófono a un entrenador algo más agradable, que les dio la enhorabuena y les deseó unas felices fiestas. Uno de los avispones no esperó a que hubiera terminado antes de inclinarse sobre la mesa y señalar a Kevin y a Neil con un gesto. ¿Cómo coño conseguisteis ganar contra el Breckenridge vosotros dos? No fuimos solo nosotros dos, dijo Neil. La mirada que le dedicó indicaba que no estaba impresionada por su modestia. Neil se encogió de hombros y lo dejó estar. Comprendía su escepticismo, pero mantenía sus palabras. Como el Estatal de Palmetto y el Breckenridge había terminado la temporada con la misma puntuación de 12-2, el CRRE había utilizado la proporción de tantos para romper el empate. Era el mismo método utilizado en las semifinales, razón por la cual las semis de primavera se consideraban una ronda de comodines. La proporción entre los goles que los zorros habían marcado y los que habían recibido era mejor que las de los chacales. Eso era todo. Gran parte del mérito era de una línea defensiva. Gran parte del mérito era de su línea defensiva, desde sus porteros inquebrantables hasta sus agresivos defensas, pero la proporción también dependía en gran medida del rendimiento de sus delanteros. Neil y Kevin se las habían apañado para marcar los suficientes goles aquella temporada como para empatar con los chacales. Neil no sabía cómo los había conseguido, pero no le importaba. Los chacales habían ido a la Estatal de Palmetto en agosto con toda la intención de hacer daño a Seth y a Kevin. Neil los odiaba desde entonces. Por suerte, el haber quedado segundos significaba que no tendrían que enfrentarse a los chacales. Hasta las semifinales, los partidos de primavera estaban separados en 2 grupos de pares e impares. Los equipos impares jugarían los jueves por la noche y los pares los viernes. Menos mal que este año no jugamos en los impares, dijo Nicky, justo en ese momento. Así al menos tendremos una oportunidad. Vamos a conseguirlo, dijo Dan. Tenemos que hacerlo. Les debemos una revancha a los cuervos. Los avispones intercambiaron miradas de lástima, pero no dijeron nada. Los camareros llenaron las mesas a rebosar de platos y los equipos empezaron a comer. La conversación durante la cena fue ruidosa y estuvo cargada de emoción. Kevin participaba si hablaban de Exy y se abstenía si no, sin dejar de mirar hacia la mesa de los cuervos de reojo. Neil no habló a no ser que le hablaran directamente y centró toda su atención en Kevin. Fue a mitad de la cena cuando se dio cuenta de que aún no le había dirigido la palabra a René. «Perdona», dijo. René le lanzó una mirada curiosa. «¿Por qué? No te estoy ignorando a propósito». «No pasa nada si lo haces», dijo René. «Kevin te necesita más que yo». Neil la sintió agradecido por su compasión. René sonrió y empezó a charlar con los avispones que tenía enfrente. Neil se permitió por fin mirar a los cuervos al otro lado de la sala. Era la primera vez que lo hacía desde que habían entrado en la cancha. Al parecer, los cuervos estaban usando sus trucos habituales. Todos habían venido solos y en conjunto negro a juego. Las mujeres llevaban collares granates idénticos y los hombres corbata rojo sangre. Neil supuso que era lo más navideño de lo que eran capaces. La cena dio paso a juegos para que pudieran hacer la digestión y después retiraron todas las mesas menos una de la cancha. Los camareros regresaron con cuencos de ponche y vasos de plástico. Los villancicos fueron sustituidos por música que retumbaba en los oídos y la cancha se convirtió en una pista de baile. Los equipos se separaron para la fiesta. Para la mayoría, la temporada había acabado y estaba claro que querían despedirla a lo grande. Aaron y Caitlin fueron los primeros en desaparecer entre la multitud. Nicky titubeó.
pero había traído a un invitado y no supondría una gran ayuda si Rico iba en busca de pelea, así que Nell desestimó su preocupación con un gesto. Tras marcharse Nikki, Allison se fue también, arrastrando a René consigo. Matt y Dan fueron los últimos en irse y se quedaron fuera de la multitud para poder echarles un ojo a Kevin y a Neil. A este último le hacía gracia a los protectores que estaban siendo y se preguntó si habían hecho lo mismo de estar Andrew allí. Por alguna razón lo dudaba. Esta vez Weimar no se pasó para obligarlos a socializar, así que Neil y Kevin se mantuvieron al margen de la masa de gente. Kevin no estaba de humor para celebraciones y Neil no quería estar rodeado de tanta gente. Entre la muchedumbre no podía ver venir a Rico y sería demasiado fácil perder a Kevin de vista. En vez de eso, hicieron guardia junto a la mesa de las bebidas y sirvieron ponche. Rico tardó media hora en ir a por ellos, pero llegó de todas maneras, tal y como ambos sabían que haría. Jean le iba pisando los talones. Kevin se quedó congelado con el vaso contra la boca al verlo. Neil dio un paso adelante para interponerse entre Rico y él. Rico sonrió ante su valentía, pero no era una expresión alegre. Era más bien como la cara de un niño psicópata que acababa de encontrar a un animalillo al que torturar. 1/4 de placer y 3 de deseo. Tu falta de instinto de supervivencia es de lo más alarmante, dijo Rico. Bórrate esa expresión de la cara antes de que te la arranque. Neil no se había dado cuenta de que él también estaba sonriendo, una expresión cruel que había heredado de su padre. Bajó el vaso para que Rico pudiera verla mejor. Me encantaría ver cómo lo intentas. ¿Crees que le tengo miedo a tus cuchillos? Soy el hijo del carnicero. Ya van 3 faltas. Rico se pasó un dedo por la garganta y giró la cabeza en sentido contrario. Me decepcionas, Kevin. Le prometiste al amo que te ocuparías de esto. Es obvio que no lo has hecho, y siento una gran curiosidad por saber por qué. Lo ha intentado, dijo Neil. La cosa no cuajó. Rico apretó el pulgar contra el pómulo de Neil en el punto donde los otros 3 tenía tatuados sus números. Haznos un favor a todos y cierra la boca. Tu insolencia ya te ha costado 2 compañeros de equipo. No puedes ni imaginarte lo que os espera. Oír cómo Rico confirmaba que había organizado la muerte de Seth llenó a Neil de una ira nauseabunda. Andrew y Kevin habían estado seguros, pero Weimar lo había calificado como paranoia. Neil no había creído a Andrew porque no quería hacerlo, pero la incertidumbre se quedó con él todo el semestre. Levantó la mano que tenía libre y le mostró a Rico la firmeza de su pulso. Estoy temblando de miedo. Deberías, dijo Rico. ¿Crees que puedes desafiarme porque no soy tu padre? Pero olvidas algo muy importante. Yo soy la familia a la que tu padre temía. Y sí, Nathaniel, nos tenía mucho miedo. Neil bajó la mano y se inclinó hasta estar muy cerca de él. De ti no, dijo, cargado de un énfasis feroz. Tú no eres parte de esa familia, ¿recuerdas? Tú eres desechable. Esperaba que el insulto diera en el blanco, pero no había predicho lo profundo de la herida. Nunca había visto aquella expresión en el rostro de Rico, pero supo que acababa de firmar su sentencia de muerte. Jean, dijo éste sin apartar la mirada de Neil, llévate a Kevin y déjanos solos. Ve a ver a Matt, dijo Neil cuando Kevin titubeó. Ahora, insistió Rico. Jean dio un amplio rodeo alrededor de Rico y agarró a Kevin del brazo. Neil lo observó arrastrar a Kevin tan rápido como era posible sin llamar demasiado la atención. Dan y Matt se dieron cuenta, por supuesto, y fueron a interceptarlos. Jean se detuvo al verlos acercarse, pero siguió aferrado a Kevin como si su vida dependiera de ello. Matt echó a andar hacia Neil y Rico, pero Kevin le puso una mano en el hombro para detenerlo. Cuando Matt se deshizo de su agarre bruscamente, Neil le hizo un gesto para indicarle que no se acercara. La expresión de Matt mostraba un desacuerdo con aquel plan, pero mantuvo las distancias. Neil volvió a centrar su atención en el rostro de Rico. Creo que he metido el dedo en la llaga. Rico se movió a la velocidad de un rayo, tirándole el vaso de la mano y agarrándolo de la muñeca. Se la retorció con una violencia que envió relámpagos de agonía por el brazo de Neil. Este se atragantó con una maldición cargada de dolor y lo agarró del brazo para detenerlo. No podía deshacerse de la mano de Rico, pero si éste le retorcía la muñeca 1 centímetro más, le rompería algo. Con cada parpadeo, Neil veía las cicatrices pálidas de la mano de Kevin. Hizo lo que pudo por respirar a través del pánico que le inundaba los pulmones. Luchó por mantener una expresión calmada y se obligó a sí mismo a mirar a Rico a los ojos. No vas a hacerlo, dijo, no delante de toda esta gente. Me da igual si lo ven, dijo Rico. Un perro que muerde la mano de su amo merece que lo sacrifiquen. El lugar y el público presentes son intranscendentes. No soy un perro, soy un zorro. Eres lo que yo te ordene que seas y nada más. Ya hemos hablado de tus delirios. Te advertí que aprendieras cuál es tu lugar. Suéltame, rey. Sí, soy el rey, dijo Rico,
y tú vas a pasar las Navidades en mi castillo. Vendrás a Evermore durante las vacaciones de invierno. No, dijo cuando Neil abrió la boca para protestar. No vuelvas a ponerme a prueba. Soy lo único que te mantiene con vida. Eso no es cierto, dijo Neil. Rico se le quedó mirando durante un instante eterno y después sonrió. A Neil se le cayó el alma a los pies al verlo. Supo lo que se avecinaba antes de que Rico abriera la boca, pero se negó a creerlo. Supongo que te refieres al portero. Sabes de quién te hablo, ¿no? Ese enano con una actitud horrible que cree que puede robarme mis cosas. Ahora que me acuerdo, hace tiempo que no lo veo. Miró hacia atrás como si esperara que Andrew se materializara de la nada. Soltó a Neil, pero éste era incapaz de respirar, mucho menos de moverse para poner algo de distancia entre ellos. Rico había hablado de 2 compañeros de equipo. La insolencia de Neil le había costado 2 compañeros de equipo, pero Seth solo era uno de ellos. Rico se giró para darle la espalda y agitó un dedo como si acabara de acordarse. «Oh, cierto. Me han dicho que se lo han llevado. Algo sobre su hermano follándoselo hasta dejarlo tonto, ¿no? ¡Qué escándalo! Menudo trauma». «No», dijo Neil. Rico lo ignoró. Drake era un hombre interesante, ¿verdad? Debería darle las gracias a la policía por llevarme hasta él. Si no, puede que no hubiera sabido nunca de su existencia. ¿Sabías, Nathaniel, que los abogados de Oakland son de lo más fáciles de sobornar? Solo hicieron falta 3 llamadas para organizarlo todo. Le tendiste una trampa a Andrew. Y eso ni siquiera es lo mejor. Rico sonrió cuando Neil sacudió la cabeza y siguió hablando. ¿Sabías que también he contratado a uno de los médicos de El Givens? Así que si no quieres que sus sesiones de terapia se conviertan en recreaciones terapéuticas, mañana por la mañana te quiero en un avión, camino a Virginia Occidental. Jean le dará tu billete a Kevin. ¿Me comprendes? A Neil no le salían las palabras, así que respondió con los puños. No tenía mucho espacio para echar hacia atrás el brazo, pero hizo lo que pudo y alcanzó a Rico de lleno en su asquerosa boca. El golpe obligó a Rico a retroceder, proporcionando algo más de espacio a Neil, y el siguiente golpe impactó contra su ojo. Se apartó de la mesa y se lanzó directo hacia Rico, pero éste ya estaba viniendo hacia él. Neil se estrelló contra la mesa con tanta fuerza que la movió unos metros y los 2 cayeron al suelo. Neil intentó pegarle en cualquier parte que tuviera a mano, apenas consciente de los golpes del propio Rico. Alguien gritó algo sobre una pelea, o quizás era solo el rugido de la sangre en sus oídos. De repente sintió que lo agarraban unas manos que no eran las de Rico y los obligaron a separarse. Neil se aferró a Rico con todas sus fuerzas y él hizo lo mismo. Rico tiró de él para acercarlo una última vez antes de que la gente lo separara y aprovechó la oportunidad para decir: «Acabas de costarle algo que no estaba dispuesto a perder». Y entonces varios cuerpos se interpusieron entre ellos. Neil reconoció a algunos, primero Matt, luego Jean y luego un par de jugadores cuyos rostros solo había visto a través de las rejillas de los cascos. Su cerebro asignó nombres a algunos rostros y al final decidió que todos eran irrelevantes. Ninguno era Rico. Luchó contra ellos lo mejor que pudo, intentando abrirse camino para poder ponerle las manos encima a él. De algún modo consiguió llegar lo bastante cerca como para agarrarlo de la manga. «Si se te ocurre tocarlo siquiera». Weimar apareció de la nada y lo apartó como si no pesara nada en absoluto. El espacio entre los dos se llenó de entrenadores y el jaleo decayó casi de inmediato. Durante un minuto, el único sonido fue la respiración irregular de Neil mientras miraba más allá de Weimar para ver a Rico. La sala entera estaba vibrando, o puede que Neil temblara tanto que corriera el riesgo de hacer que la cancha se derrumbara sobre ellos. «¿Qué coño está pasando aquí?», exigió el entrenador del Breckenridge. «Esto es un banquete navideño. ¿Os suena la Navidad? Una época de armonía y buena voluntad. Quiero una explicación ahora mismo». Ni Neil ni Rico respondieron. Estaban demasiado ocupados intentando fulminarse mutuamente con la mirada. Jean había regresado a su lugar junto a Rico y la expresión tensa de su rostro estaba llena de una desaprobación recelosa. Neil deseaba tener una pistola a mano. Se habría conformado con los cuchillos de Andrew, pero esos estaban escondidos bajo su almohada en la estatal de Palmetto. Clavó los dedos en el brazo de Weimar con tanta fuerza que sin duda le saldrían moratones y sonrió hasta que le dolió. «Sí», dijo, «porque ¿qué otra cosa podría decir? Lo comprendo». «Acepto tus disculpas», dijo Rico. Los entrenadores aguardaron. Cuando ninguno de los dos añadió nada más, uno de ellos repasó a la multitud con una mirada irascible. «El próximo que empiece una pelea se va a llevar una sanción y se pasará los próximos 5 partidos en el banquillo, ya sean de primavera o de otoño. ¿Os ha quedado claro?» Un coro de voces contestó de manera afirmativa y el entrenador miró a Neil y a Rico, enfadado.
Vosotros dos alejaos el uno del otro, lo que queda de banquete. Weimar, sácalo de la cancha hasta que esté dispuesto a comportarse de manera civilizada. Neil no se estaba peleando solo, dijo Weimar con la voz dura como el acero. Si el entrenador Moriyama prefiere el lado de visitante, yo me quedo con el local. Por supuesto, dijo Moriyama, con una actitud impasible ante el caos. ¿Rico? Echaron a andar en una dirección, así que Weimar prácticamente arrastró a Neil en la contraria. Este sabía que Abby y los zorros iban tras ellos para salir de la cancha, pero no podía apartar los ojos de Rico para mirarlos. Lo perdió de vista cuando Weimar lo sacó por la puerta de un empujón, pero no fue hasta que el entrenador lo sentó en uno de los banquillos del equipo local que Neil fue capaz de mirarlo. Weimar hizo un gesto impasible con la mano para indicar a Caitlin y a Thomas, el invitado de Nikki, que regresaran a la cancha, y luego se volvió hacia Neil. ¿De qué coño iba eso? ¿Entrenador? No me salgas con esa, pedazo de retrasado disfuncional. No, ahora en serio, dijo Nikki, mirando a Neil con los ojos como platos. ¿Qué ha pasado? Neil le ha metido una hostia a Rico, dijo Matt. Ha sido precioso. ¿Qué? Graznó Nikki. No es justo, me lo he perdido. Hazlo otra vez. O mejor no, añadió enseguida cuando Weimar le lanzó una mirada asesina. Uno tiene derecho a soñar, ¿no, entrenador? Cierra el pico. Weimar volvió a centrar su ira en Neil. Sigo esperando. Neil se tocó la muñeca y torció el gesto ante el dolor que aún persistía. Abby se coló alrededor de Dan para llegar hasta él y se sentó a su lado. Neil permitió que tomara su mano y clavó la mirada en la cancha detrás de Weimar. Rico sobornó al fiscal. Las palabras le salieron muy despacio. Eran tan horribles que creyó que se pondría enfermo solo con oírlas en voz alta de nuevo. Por eso Drake se arriesgó a viajar hasta aquí para ver a Andrew. Rico iba a hacer que retiraran los cargos de Drake si él... Apretó los dientes y sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase. No tuvo que decir nada más. La música seguía sonando por los altavoces, pero el silencio entre los zorros era absoluto. Aaron fue el primero en recuperar el habla. Mientes. Neil inspiró como pudo y miró a Kevin. ¿Lo tienes? Preguntó en francés. ¿Mi billete de avión? Kevin se le quedó mirando como si no lo viera, demasiado atónito como para comprender o reaccionar. Kevin, mírame. Me lo voy a cargar, dijo Nikki. No, dijo Neil, con tal ferocidad que incluso Matt le dirigió una mirada preocupada. Primero vamos a destrozarlo. Si Alexi es lo único que le importa, vamos a arrebatárselo. Empezaremos destruyendo su reputación y después lo destruiremos a él. No quiero perder ni un solo partido esta primavera. ¿Podemos conseguirlo? Ni uno solo, dijo Dan con voz firme. Neil los miró uno a uno. Vio la ira gélida en sus rostros y se centró en Kevin. ¿Tienes mi billete? Insistió en francés. No vas a ir, dijo Kevin. ¿Sabes lo que te hará si vas? ¿Sabes lo que le hará a Andrew si no voy? Dijo Neil. No tengo elección, tengo que ir, y tú tienes que confiar en mí. Conseguirá romperte. Ya le gustaría a él, dijo Neil. Confía en mí, te prometo que volveré, y cuando lo haga, traeré conmigo a Andrew. Todo va a ir bien. ¿Tienes mi billete o no? Kevin apretó la boca hasta formar una línea dura y pálida, y apartó la mirada. Lo tengo. Cuando los delanteros se callaron, Dan miró a Weimar. Vámonos a casa, entrenador. Al banquete aún le quedaban varias horas, pero era demasiado peligroso que se quedaran. La próxima vez que alguno de ellos viera a Rico intentaría partirle el cuello. Weimar confiaba en el autocontrol de René más que en el de los otros, así que la mandó en busca de sus invitados. En cuanto regresó con Katie y Thomas, los zorros salieron pitando hacia el autobús. Se detuvieron a recoger sus cosas de los vestuarios, pero no el tiempo suficiente como para cambiarse. Weimar los tenía en la carretera en cuestión de minutos. El viaje de vuelta a Palmetto fue silencioso. Era noche cerrada, pero, a pesar de la hora, los zorros no podían dormir. Weimar dejó primero a los invitados y luego llevó a su equipo hasta la torre. Subieron todos juntos en el ascensor. Kevin le pasó a Neil una hoja de papel doblada al salir al pasillo. No necesitó abrirla para saber que era la confirmación de su vuelo. Matt intentó hacer entrar a Neil en la habitación de las chicas para hablar de lo ocurrido, pero él siguió hasta su cuarto. Se quitó los zapatos, los tiró a un lado y abrió la ventana. Intentó encender un cigarrillo, pero las manos le temblaban demasiado. Al final, se metió en la cama con la ropa puesta. Consultó la hora de salida para saber a qué hora poner el despertador y después metió el papel bajo la almohada junto a las bandas de Andrew. Se cubrió la cabeza con las mantas para aislarse de la habitación y se obligó a sí mismo a dejar de pensar. Cuando al fin consiguió dormir, soñó con muerte y sangre.